Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar del día a Max Puig, presidente del Partido Alianza por la Democracia. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Uchi. Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Max, ahora salta Victoria Yep que hay que cambiar la Constitución para quitar el nunca jamás. Es decir, que la Constitución hay que arreglársela a individuos particulares. Pero la ley de partido tiene 17 años y todo parece indicar que se cae otra vez. 18, perdón. 18. Sí, porque él cumplió 18, hoy estamos en el 2018. Bueno, sí. Sí, aunque está empezando, pero sí. Sí, pero... Este es el año 18 de la ley de partidos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación? ¿Se cae la ley? Bueno, yo creo que aunque muchas personas dan la apariencia de no querer darse cuenta, lo que está pasando en nuestro país es sumamente grave. Lo que está en juego en realidad es si en el año 2020 se pueden realizar elecciones libres, limpias, equitativas y creíbles. No, pero eso no es nada. Ese es el tema. No, pero eso no es nada. Porque sí, y no es solo justamente la ley de partidos, sino es la ley general electoral. Sí. Que es del año, que esa sí ya cumplió 20 años, porque es del año 1997 y había que reformarla por mandato constitucional desde el año 2010. Sí. Porque la Constitución del 26 de enero de ese año mandó, 2010, sí, entre otras, la modificación de esa ley por muchísimas razones. Y se presentó la propuesta en el 2011. Desde el 2011. Incluso en el día, para ser preciso, el 3 de febrero del año 2015, cuando el presidente de la Junta Central Electoral, el señor Rosario Márquez, presentó por enésima vez, creo que por tercera vez, el anteproyecto, los dos anteproyectos, el de reforma de la Ley General Electoral y el de la Ley de Partidos, él dijo que si esas leyes no se aprobaban en ese año, no se podía hablar de elecciones libres en la República Dominicana, elecciones libres y creíbles. ¿Quién fue que dijo eso? Roberto Rosario Márquez. Sí, y yo estoy totalmente con lo que él dijo. Él anunció justamente... Lástima que no lo mantuvo, ¿verdad? Bueno, pero él anunció lo que iba a suceder. O sea, lo dijo él, no otro actor. Ahora, y entonces eso justamente no se hizo, no se modificó, no se estableció la ley de partidos. Entonces estamos en eso desde el siglo pasado. Porque una está pendiente desde el 97, otra está pendiente desde el 99. Pero lo que está en juego es la realización de esas elecciones libres. En días pasados me preguntaban y yo decía que las elecciones en la República Dominicana, si los queríamos mostrar con un ejemplo, establecer un símil, era una pelea de dos boxeadores, uno con las dos manos atadas en la espalda y el otro con las manos libres. Es decir, las elecciones, los procesos electorales en la República Dominicana. ¿Qué con una manopla, además de la mano libre. ¿Qué ha impedido que en 18 años se apruebe esa ley de partidos políticos? Por una razón muy sencilla, y lo voy a decir en términos muy claros, porque todo está arreglado en la República Dominicana para que los que mandan sigan mandando. Es decir, incluso el propio sistema, todo el sistema electoral, todo el sistema, es decir, las leyes están organizadas para eso. Pero encima de las leyes, a pesar de que son leyes ya favorables, ¿verdad?, a la reproducción del dominio, de la dominación política de un grupo, además de eso, esas propias leyes muchas veces no son cumplidas, esas leyes son alteradas, son violadas. Y eso nos lleva, desgraciadamente, a una situación muy, muy peligrosa. Aquí lo que se está vislumbrando es un escenario a la hondureña, aquí en la República Dominicana. Y lo peor que le puede pasar a a cualquier otro país, es que se dé una situación de ese tipo. Porque si nosotros asumimos que el país está organizado en base a las formas democráticas, bueno, pues estas formas democráticas deben cumplirse y deben cumplirse en condiciones aceptables. Entonces, ¿por qué no se ha discutido la ley de partidos? Lo digo de otra manera, porque el partido de gobierno no ha querido. Se dirá que todos han controlado. Bueno, sí, pero desde el año 2006
desde hace 12 años, se van a cumplir 12 años, que el Partido de la Liberación Dominicana conquistó el control de las dos cámaras. Es decir, que en los últimos 12 años no hay pretexto, es decir, no hay discusión posible. Que otros dominaron las cámaras, sí, otros dominaron las cámaras, pero la responsabilidad y lo hicieron mal también. Y lo hicieron mal también. Y nombraron una junta de electoral de un solo lado también. Y todo el mundo le cayó arriba. Y eso es lo que hay que corregir. Entonces, por eso es que no se ha aprobado la Ley General de Elecciones. Y la única manera de aprobarlo, pero quiero decir la única forma, la única manera democrática, es conversando, dialogando. Y hay que dialogar más. Y hay que dialogar, pues ya todo está dicho. No, pero deben sentarse las fuerzas políticas, porque es que hasta ahora, en todo ese tiempo, el partido de gobierno no se ha sentado y no ha querido sentarse porque se ha convertido en un partido dominante al estilo del PRI mexicano. Es decir, un partido que, bueno, sí existen otros partidos, hay una oposición, pero es una oposición dispersa, bajo control, chantajeada. Que tampoco hace su trabajo. Sí, bueno, tampoco la dejan hacer su trabajo porque es una labor de socavamiento permanente lo que hay hacia la oposición. Ahora, ¿qué sucede? Que ese partido no solamente controla todos los poderes, sobre todo después de 2006, 2010, porque el 2010 permitió una reingeniería institucional en el país que bajo la forma de establecer una constitución aparentemente más avanzada en algunos aspectos, terminó permitiendo que todas las ramas del poder fueran controladas. Pero, ¿y el control de las conciencias? El control de las mentes, es decir, el control ideológico que se da en este país, y el control de los pobres a través de las transferencias condicionadas. Es un sistema de partido dominante, es decir, es un sistema donde están dadas las condiciones para que se reproduzca el control de determinados grupos económicos y sociales, por un lado, y un determinado grupo político. Es decir, ahora, esa situación es la que ha impedido la reforma de la ley electoral, el establecimiento de la ley de partidos, pero eso está entrando en crisis en la República Dominicana por 3 razones fundamentales. Yo diría por 4. Por 4 razones fundamentales. Una, que el barco hizo agua en las elecciones del año 2016. Es decir, lo que pasó allí, que la oposición denunció ante la OEA, que la OEA confirmó en el informe de la misión de observadores internacionales. Y unió también. Encabezada por el expresidente Pastrana, y mucho de lo que se dijo ahí que ha quedado confirmado ahora. Con el informe de los técnicos. El informe de los técnicos de la Dirección de Informática de la Junta. Lo que se dijo en el 2016, que algunos pusieron en duda, ya nadie lo puede poner en duda. Está confirmado. Primer gran factor de crisis. Segundo factor de crisis, además de quedar deslegitimado por su origen, el gobierno ha quedado deslegitimado por su ejercicio a raíz de todas las evidencias que se han puesto sobre el tapete acerca de la corrupción. No solo por el caso de Brecht, que fue lo que destapó el caso mayor de corrupción, si se quiere, sino por todo lo que ha venido manifestándose, lo que se ha venido manifestando después. Pero ¿cuáles son los factores de hoy? Esos son los 2 factores, si se quiere, de la crisis de fondo. La crisis electoral y la corrupción. Pero hay un factor hoy que es muy importante. Yo acabo de decir que nosotros vivimos un sistema de partido dominante, tipo PRI mexicano. Pero el PRI mexicano tenía un mecanismo que no tiene el sistema de partido dominante dominicano. Y es que en México funcionaba la no reelección. Siempre. Sí. Durante 70 años el PRI pudo mantenerse en el poder, pero cada 6 años ponía otro. Claro, y en México eso se llama la camada. Es decir, que con el nuevo presidente venía un nuevo equipo y había una rotación. Entonces cada 6 años venía una camada diferente. Y lo que aseguraba eso era la no reelección. Un partido dominante con reelección no puede asegurar ese mecanismo de reproducción política, porque se da un conflicto por el control permanente del partido, por consiguiente del Estado y de los recursos del Estado. Y eso es lo que
Eso es lo que se está discutiendo en la República Dominicana, la crisis del PLD es eso. Y el cuarto factor es que el modelo de dominación, en sentido general, económico, social y político, está haciendo crisis porque por primera vez se están manifestando grietas importantes en cuanto a los efectos del ejercicio político, los beneficios que este tiene sobre determinados grupos en detrimento de otros. Puedo dar varios ejemplos. Uno es el pacto eléctrico. Ahí hay rupturas sociales, no son políticas, son de carácter económico-social. El caso de la modificación del esquema del modelo turístico, ahí hay quiebras también, es decir, ahí hay conflictos. En el tema de a otros niveles también, es decir, el ejercicio del poder, es decir, ha venido afectando sectores, y yo creo que por eso en la República Dominicana de hoy, es decir, yo creo que hay condiciones para que se produzcan cambios importantes. Y no he señalado el factor de cambio más importante, que es la movilización ciudadana, que se ha expresado con fuerza desde el año pasado a través del movimiento Marcha Verde, pero también de muchas otras maneras. Desde hace décadas se ha estado hablando de la necesidad de que la democracia dominicana, en muchos de estos factores que tú señalas, se transforme, cambie. Tú dices que hay una oportunidad en estos momentos por ese análisis que tú haces de estos múltiples factores. ¿Qué tiene que pasar para que realmente haya un cambio que mejore la institucionalidad democrática en nuestro país? Bueno, en primer lugar, es una institucionalidad, debo destacar, secuestrada en favor de la reproducción de un sistema social profundamente injusto. Porque la democracia dominicana, cada día que pasa, nos damos cuenta cada vez más de que es formal, es decir, no es una democracia real. Es decir, en términos, todas las fuerzas políticas, incluso renovadoras, han sido cooptadas por el sistema. Al final, todos los partidos políticos que han pasado a ocupar el poder lo han ejercido en beneficio de los que se aprovechan, ¿verdad?, y reproducen esta situación de desigualdad social profunda. Es decir, aquí hay un problema serio, en términos de la vida de la gente. Entonces, lo que se señala en sentido general de que no se ve el resultado del crecimiento, bueno, este es un país donde la gente en definitiva es profundamente pobre, y se ha vendido de que hay una promesa de prosperidad. No, y que dándole una tarjetita lo sacan de la pobreza. Y que lo van a sacar de la pobreza. Pero todo eso es lo que se está quebrando hoy. Y la oportunidad, yo creo que está en el reforzamiento de esa movilización ciudadana. Yo creo que es muy importante la convocatoria del día 28 de la manifestación, ¿verdad?, de reiteración, la concentración en contra de la corrupción y por el fin de la impunidad. Y yo creo que como las cosas se anuncian en este inicio del año 2018, va a ser un año de mucho mayor toma de conciencia y mucho mayor movilización. Pero puede tener eso expresión política, porque uno de los problemas que hemos tenido en la República Dominicana es la ausencia de alternativas políticas o de opciones políticas que se planteen como distintas a lo que tradicionalmente los partidos políticos han hecho en el país. Porque en el sistema de partido dominante de lo que se trata es de eso, es de anular esas posibilidades. Por eso, en el proceso mediante el cual el PLD se va convirtiendo en partido dominante, al mismo tiempo es un proceso de anulación, de subordinación de los otros partidos, de la anulación del Partido Reformista, después la anulación del PRD. Es decir, es un proceso que va en esa... ¿Y cómo se dejan ellos anular? Con incentivos económicos. Hay muchas bueno, una opción lo que política, acaba de decir, porque es un sistema que está basado no en la equidad, sino en la destrucción, en la anulación del otro, en la subordinación. Y no es que desaparezca, porque no se quiere el partido único, porque hay que mantener las formas democráticas. Es decir, hay que mantener un sistema en el que se diga que hay democracia, pero el otro esté tan debilitado que al final, cuando vaya al boxeo, ¿verdad? Sí. Que además de tener las manos atadas, el otro ejerza la manopla. Pero no es posible una opción política distinta. Claro que sí,
porque es que estos procesos generalmente tienen tiempos de agotamiento y estamos entrando en una fase de agotamiento, por lo que dije, la deslegitimación. Aquí ya se sabe cómo fueron las elecciones del año pasado. Si las cosas siguen así, las del 2020 van a ser peores. Pero ya se sabe para qué se ejerce el poder, es para robar. Pero encima de eso hay conflictos dentro del partido dominante. Pero encima de eso también hay conflictos de carácter económico y social. Entonces, a esto se le da una salida, yo diría razonable, y la salida razonable es que justamente todos los partidos, es decir, comenzando por el partido dominante, todos los partidos se sienten, tengamos que sentarnos para discutir las condiciones, las características de la Ley General Electoral y de la Ley de Partidos, porque se nos ha querido hacer creer también que el problema es de primarias abiertas y cerradas. Ese no es el problema fundamental del régimen electoral en la República Dominicana. El problema fundamental es el dinero. El problema fundamental es que aquí el que tiene plata es el que se impone. Y eso se le puede poner cualquier nombre, pero eso no es democracia. Pero en las propuestas que han salido en materia de financiamiento ahora, en el proyecto de ley de partidos políticos, parece que no hay iniciativas que apunten en la dirección de transformar esa influencia que ha tenido el dinero en la política. Por eso, y ahí es donde está la trampa, que al final nos van a querer decir, se resolvió el problema de las primarias, vamos a tener una buena ley. Mentira, no es verdad. Cierto que es importante el tema de las primarias abiertas y cerradas, porque las primarias abiertas están siendo propuestas para justamente utilizar el dinero para imponerle los candidatos a los partidos desde el poder. Pero aunque eso sea muy importante, no es lo esencial. Aquí lo esencial es que la voluntad ciudadana es secuestrada mediante el uso de los recursos y mediante el uso del poder. Ahora, si a eso no se le busca una salida, como yo digo, razonable, sensata, mediante el diálogo, en lo cual la Junta Central Electoral tiene que jugar un papel más activo, se lo hemos insistido. Ellos se limitan a decir que ellos presentaron la propuesta, que ya ellos no tienen nada que hacer. O sea, que ya ellos presentaron la propuesta, que la han presentado 4 veces, 5 veces, que nadie les hace caso, y que entonces ellos... No, señor, eso no es cierto. Tienen que jugar un papel más activo. Incluso lo que hizo la Junta con el tema de los escáneres fue lo correcto. Dice, bueno, me están pidiendo que yo pague un dinero que se debe, una fortuna, todavía se deben 14 millones, yo quiero saber si los tengo que pagar. La pregunta que hizo la Junta fue la adecuada, fue la correcta. Y sus organismos le dijeron, bueno, mire, eso que ellos quieren que ustedes paguen, no sirvió. Es decir, el carro que usted cogió para llegar a Santiago se dañó en Villa Altagracia, no le permitió llegar, pero usted tiene que pagarlo como si hubiese llegado a su destino. Pero la Cámara de Cuentas dijo que el proceso de contratación de esa tecnología fue bueno, que no hubo problemas. Cuando la Cámara de Cuentas audita a los partidos, lo que pregunta no es si los contratos se firmaron de manera debida, hacen una auditoría de ejercicio. Indagan todo. Ah, a la Junta no, a los partidos sí. Porque es muy bueno hacer auditorías completas a los partidos, detalladas, minuciosas. Ah, no, pero en el caso de la Junta no importa, todo está bien, páguenle. De 2.000 millones de pesos. Sí, fueron 2.000 millones lo de Indra, ¿no? Lo de Indra fueron 40 millones de dólares. Sí. Ajá, y 4 por 5 no son 20. Sí. 2.000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con esos equipos y qué debe pasar con esos equipos, esa tecnología que se usó en el 2016? No sirven. Pudiesen ser utilizados mediante una reprogramación. Pero en el contrato dice que la reprogramación tiene que ser vendida por Indra al precio que diga Indra. O sea, porque el tema no son los aparatos, es decir, el tema son los programas. Pero eso está amarrado. A mano armada. Eso está más un atraco. Eso fue un atraco. Sí, las elecciones del 2020 tienen la característica de que dos novedades. Una, de que las elecciones municipales serán separadas de las elecciones congresuales y presidenciales o generales.
Y segundo, el voto preferencial para regidores, lo que hace mucho más complejo el proceso electoral del año 2020. Ya algunos han estado planteando esa preocupación. ¿Qué ha planteado la Alianza por la Democracia? Bueno, en ese sentido, muchos quisieran, porque el problema es real, ¿eh? El problema es real. Las elecciones serían muchísimo más complejas que las elecciones anteriores. En eso no nos llamemos a engaño. Y muchos han pensado en la importancia de la reunificación de las elecciones. Pero todo el mundo le tiene miedo a eso. Mejor dicho, todo el mundo no. El aparato danielista, ¿verdad? El grupo en el poder, lo más que desea en este momento es que se reforme la Constitución por cualquier razón, que digan, hay que cambiar una coma a la Constitución. Y ellos inmediatamente se ponen felices. Para quitarle el nunca jamás. Sí, ¿Qué fue lo que hizo Leonel en el 2010? Porque, señores, ¿cuántas constituciones hemos tenido nosotros en los últimos 25 años? La del 94. La del 94. Bueno, primero la que estaba antes, que era la del 67. Que estuvo en vigor hasta el 94. Bueno, primero la de Bosch, 63. Bueno, no, en los 25 años que yo digo. Los bueno, 25 Balaguer entonces la hemos reforma. Tenido la del 66, la del 94, la de Hipólito, ¿verdad? Sí. La del 2010 y la del 2015. Y la del 2005. Una constitución cada 5 años. Una constitución cada 5 años, ahora otra. Son constituciones desechables. Totalmente. Entonces, por eso es que cuando uno dice, no, aquí no hay democracia, pero es verdad, ¿cómo puede haber democracia, una institucionalidad con una relativa estabilidad cuando tú cambias la Constitución cada 5 años en función de los intereses del mandatario de turno? Por Dios. Bueno, en el tema de los equipos y de ese negocio con Indra y todo eso, la Cámara de Cuentas dijo ya que eso hay que pagarlo. ¿Eso qué fuerza tiene eso? ¿Eso es lo que está alegando el embajador? Bueno, eso si hay una litis, eso va a los tribunales. Eso tiene que ir a los tribunales, o sea, la Cámara de Cuentas, porque ahora hay que determinar si efectivamente la Cámara de Cuentas lo que está diciendo, no es que hay que pagarlo, está diciendo que el contrato se hizo de manera regular, eso es lo que está diciendo. Es decir, que lo que está diciendo la Cámara de Cuentas, aparentemente, porque hay que ver realmente toda la documentación, lo que está diciendo es que los contratos se hicieron en la buena y debida forma, es decir, que los contratos cumplieron los requisitos. ¿Está bien? Yo te vendo un carro, el contrato está bueno, pero después resulta que el carro no sirve. Y entonces, el contrato está bueno, pero el carro no tenía ni goma. No tenía ni goma. Porque después hubo que hacer una adenda para los printers. Es decir, usted me vendió un carro y ahora yo tengo que comprar la goma. Bueno, entonces, ok, perfecto. Entonces, en ese caso, el contrato que nosotros hicimos, ¿verdad? Yo te vendí un carro, el contrato estaba bien, pero después resulta que el útil, ¿verdad? Que el bien que yo puse a tu disposición no cumplió el cometido, que era el de que el carro rodara y llegara a su destino. Entonces tú vas al tribunal, entonces viene un tribunal y dice, la Cámara de Cuentas dice, bueno, es que el contrato está bueno. Tú dices, pero el carro no sirvió. Eso va a los tribunales. Eso tiene que ir a los tribunales, eso hay que dilucidarlo. Pero los tribunales también, porque es lo que estamos hablando. ¿Son del partido? Es lo que estamos hablando, es decir, que no, es decir, hay una formalidad democrática, pero detrás de esa formalidad lo que se esconde es el control, el dominio absoluto del poder sobre bases arbitrarias para el enriquecimiento del grupo que detenta ese poder. Ese es el problema. Precisamente el domingo pasado se celebró el Día del Poder Judicial en la República Dominicana, y esto se aprovechó para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en su discurso señalara el problema económico, el problema financiero o de presupuesto como el principal problema de la justicia. Y tú que has dado seguimiento al tema del sistema político, la calidad de la democracia en el país, la relación de la situación de la justicia con este tema de la democracia y cuáles son los retos, desafíos que Alianza por la Democracia está viendo en este momento. Realmente el desarrollo institucional tiene sus costos, esto es un hecho. Es decir, a veces nosotros decimos, tal ministerio no está funcionando, no funciona. Claro, pero no tienen los recursos necesarios para funcionar.
Hay casos, voy a poner 3 ejemplos así muy rápidamente. Ministerio de Salud Pública no tiene los recursos que necesita. Ministerio de Medio Ambiente no tiene los recursos que necesita. Ministerio de Trabajo no tiene los recursos que necesita. Ahora, el tema es cómo hay un ministerio que no los tenía, que era el Ministerio de Educación, ahora sí los tiene. El tema es cómo usted utiliza lo poco que tiene o cómo usted utiliza aquello de lo que dispone. Es cierto que el aparato judicial en sentido general ha visto mejorar su condición económica, es decir, se han duplicado los fondos para la justicia en los últimos años. Ahora, ¿cómo se ha utilizado ese dinero? Si la justicia da vergüenza en la República Dominicana. Entonces, el tema no es solo mejorar la condición económica, financiera de las instituciones, sino el uso que se le da a aquello. Después que el presidente de la Suprema dijo eso, aquí pasó una cosa increíble, a la que yo pienso no se le ha puesto mucha atención. Y fue lo que dijo el director de competitividad. Sí. Lo que dijo el señor Paz. Rafael Paz. Rafael Paz, porque él dijo que quien tiene desacreditada la República Dominicana en el exterior es el Poder Judicial. Claro. Ajá. Pero ¿cómo usted sale con eso, señor? ¿Y cómo a usted se le ocurre decir que lo que tiene desacreditado al país y que es el Poder Judicial, y que por eso es que la República Dominicana ha caído en los indicadores, en los índices internacionales de competitividad? Bueno, pero no será la única causa, pero es una. Claro que es una, claro que es una, pero ¿cómo usted, para responderle, cómo usted, que se ocupa de competitividad, le responde al presidente del Poder Judicial con una cosa de ese tamaño? O sea, cuando nosotros sabemos que el problema fundamental de la justicia aquí es su dependencia de un partido político. Exacto. Y del uso de esa justicia para las necesidades de ese partido. Cuando uno sabe que prácticamente casi todos los fiscales de la República Dominicana son del partido dominante, pero no es que sean del partido dominante, lo peor, que están ahí para hacer la política del partido dominante, para soltar a todo el que tengan que soltar, por más bandido que sea. Ese es el problema. Entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? Max, ¿el bloque opositor ya se desarticuló o sigue? No, para nada, al contrario. Yo pienso que ese fue uno, no se ha mencionado mucho, pero ese es fue uno de los factores políticos más importantes de la República Dominicana en el año 2017, que el año enterito los partidos de la oposición mantuvieron su coordinación, en función de objetivos limitados, si se quiere, pero el conjunto de partidos de la oposición nos mantuvimos trabajando de manera constante, regular. Nosotros nos reunimos todas las semanas, desarrollamos nuestras agendas, tenemos nuestro plan de trabajo para ahora, para el año 2018. Yo pienso que en los próximos días vamos a ver, siempre hay circunstancias. Ahora, uno de los partidos principales, ¿verdad?, el partido numéricamente más importante de la oposición, está en un proceso interno, o sea, lo que hasta cierto punto ocupa mucho de sus energías, pero yo creo que ya a partir de la semana que viene los partidos políticos de la oposición van a hacer pronunciamientos importantes, sobre todo en cuanto al tema de inicio de esta entrevista, que es el tema de la modificación de la Ley General de Elecciones y el tema de la ley de partidos. O sea, porque nosotros no nos podemos nada más mantener diciendo, quejándonos de que no lo han aprobado, no lo han aprobado, que la aprueben, para que después aprueben un mamotreto y todo el mundo tenga que decir ya está bien. No, nosotros tenemos que decir con claridad qué ley de elecciones queremos, qué ley de partidos queremos, y plantearla y ponerla sobre la mesa para el debate. Es decir, porque no podemos decir queremos una ley. Tenemos que referirnos de manera específica a los contenidos, a qué ley. Entonces yo pienso que a partir de la semana que viene, es decir, ya los partidos de oposición, es decir, como conjunto, estaremos planteando eso, no solamente, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación, sino directamente con las diferentes instancias de la sociedad, no solamente refiriéndole nuestras posiciones a los demás partidos, sino también a las instancias cívicas, a las organizaciones sociales, a los grupos empresariales, en fin, a toda la sociedad. O sea, para que el debate sobre esas leyes
sea un debate de contenido, sea un debate conceptual y que cada actor pueda pronunciarse al respecto en conocimiento de causa. Muchísimas gracias, Max, por aceptar nuestra invitación y gracias a ustedes, amigos. Mañana estaremos aquí a las 8 de la mañana, oye, a las 6, a las 6 de la mañana hasta las 8, ¿verdad? Contando siempre con su compañía.